Acá nos acompaña ya en el estudio a esta hora el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, con quien vamos a compartir aspectos importantes. El tema de la planificación, recientemente el jefe de Estado ha anunciado este ya sexto aumento de sueldo que, digamos, quedó para el año 2017. Un balance el día de hoy ofrecía también a través de la red social Twitter, una infografía donde explicaba justamente el incremento del salario, de qué manera se continúa empoderando el pueblo venezolano, los trabajadores y trabajadoras, y justamente esta realidad, cómo se vive en nuestro país, comparándola con otros países, por ejemplo, como Argentina, como Chile o como Colombia. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas noches. Estamos viendo, y además vale la pena la referencia con el artículo que se ha escrito, las 12 victorias del presidente Nicolás Maduro en el año 2017. Sobre todo porque debemos recalcar que el año 2017 todos los venezolanos lo vamos a recordar como el año más difícil de lo que ha sido nuestra historia, por lo menos lo que ha sido la historia reciente. Incluso si nosotros nos vamos 200 años antes, se parece mucho a lo que fue el periodo previo, a lo que fue la batalla de Carabobo, a lo que fue el proceso final de emancipación de la República. Son los procesos de acumulación de fuerzas, son los procesos que tienen que ver con las crisis estructurales de los sistemas. Pero ahí veíamos las 12 victorias y uno también podría verle la otra cara de la película, de esas 12 victorias que contextualizan lo que tiene que ver con la materia desde el punto de vista salarial. Yo quise realmente solamente hacer referencia a un primer punto de lo que ha sido el desarrollo del año 2017, como el año 2017 tiene varios hitos fundamentales desde el punto de vista de su estructura, desde el punto de vista de lo que ocurrió en ese año. Apenas fue hace unos días que dejamos el año 2017, pero vale la pena recalcarlo. Nosotros arrancamos con un proceso donde tendía a una estabilización del sistema económico venezolano. Es un tema muy importante, aún en condiciones entrópicas, aún en condiciones de dificultad, aún con procesos de inflación desatada, los primeros meses del año 2017 tendían a la estabilización. Nosotros debemos recordar lo que ya era la irrupción y la estabilización del tema de los CLAP, cuando llegamos propiamente a los 6 millones de familias, de hogares, con la estabilización del caso de los CLAP, donde la meta era incrementar las frecuencias desde el punto de vista de lo que era el abastecimiento por esta vía alterna, desde el punto de vista de los productos, y veíamos también cómo el presidente había iniciado también el año con golpes vinculados precisamente a la protección del poder adquisitivo. Vimos adicionalmente lo que fue el fortalecimiento de Somos Venezuela como un movimiento desde el punto de vista social, vimos lo que era la nueva visión desde el punto de vista de las misiones, de las grandes misiones, y toda una ofensiva desde el punto de vista de la protección del pueblo, el casa a casa, el ir a cada una de las viviendas, el carnet de la patria. Veíamos lo que era un florecer desde el punto de vista de la organización de una ofensiva desde el punto de vista revolucionario. En ese primer periodo, y permítanme hacer estas referencias, porque eso hay que decirlo, hay que ponerlo con nombre y apellido, la agresión que se ha venido dando desde el punto de vista económico contra Venezuela es un tema que probablemente no tiene paradigma a nivel internacional. Esos primeros meses que ocurrieron de esa forma, sencillamente venían ocurriendo con una ofensiva desde el punto de vista de la revolución bolivariana, muchos problemas que existían en la sociedad, que existen en la sociedad, pero una ofensiva de la revolución bolivariana precisamente para contrarrestarlo, y una direccionalidad desde el punto de vista de quienes agreden a nuestro país para mantener esa visión de esa agresión. Debemos recordar cómo fue esa semana prácticamente existió una derrota en lo que era el esquema de la OEA, lo que era la agresión que venía generando el señor Almagro en la OEA con un conjunto de países. Ocurre esa derrota y de repente la oposición venezolana pasa un proceso prácticamente que de desaparición durante unos pocos días de esa semana. Previo a la guarimba, previo a esa semana, estoy hablando del mes hacia el mes de abril, mayo del año pasado. Ahí ocurre un momento determinado que tiene que ver con el direccionamiento político de la oposición desde el punto de vista de afuera de nuestro país, y ocurrió que un expresidente centroamericano agarró y dijo: si en Venezuela no alborotan la calle, si en Venezuela no salen a la calle, no vamos a poder hacer lo que nos corresponde a nivel internacional. Y ahí ocurrió uno de los detonantes vinculados a la guarimba, uno de los detonantes que genera precisamente el arranque de casi 4 meses de violencia que generaron más de 100 muertos en nuestro país. Debemos recordar que era una visión que no era cualquiera, no eran protestas callejeras, era una insurrección paramilitar armada que existía en Venezuela contra todo el orden constitucional, contra todo el país, donde si una persona por circular, por querer llevar a sus niños a las escuelas, sencillamente era secuestrada en medio de las calles, donde si quería buscar a su niño en la escuela se tenía que quedar fuera del horario escolar porque sencillamente estaban quemadas, estaban prácticamente en una condición de vandalismo las calles de nuestro país. En ese momento, el presidente Maduro, el 1 de mayo, llama al proceso constituyente, una salida muy a lo Chávez, una salida muy en ofensiva, una salida de mucho coraje desde el punto de vista histórico. Pero permíteme recordar y ahora poner un número. En ese primer periodo que ocurre antes del 1 de mayo, el dólar paralelo, el dólar criminal, el dólar ilegal,
había crecido cerca de un 30% en ese primer periodo. Apenas el presidente Maduro llama al proceso constituyente y ocurre el proceso constituyente y el mes vinculado a las elecciones regionales, el dólar paralelo pasó a cerca de 897% de incremento. Y el dólar paralelo el año pasado cerró en más de 3000% de incremento, que tiene que ver precisamente con una visión de asquear, de socavar las bases económicas de nuestro país. Es decir, que derrotados como fueron primero en la guarimba, posteriormente en el llamado de la Constituyente de la Paz, posteriormente en las elecciones regionales, posteriormente en las elecciones municipales, derrotados en lo que tiene que ver con un pueblo que reclama profundamente la paz, la intencionalidad fundamental de la oposición y del imperialismo en cuanto a la política venezolana fue sencillamente aniquilar la economía venezolana, aniquilar la economía de nuestro país. Es por eso que vivimos el mes de noviembre con incrementos desde el punto de vista del dólar paralelo de 25% semanal. Vimos que pasó prácticamente que de valores que eran relativamente bajos en aquel momento, ya siendo entrópicos en la visión de lo que es el dólar, a prácticamente llevar a 10 veces ese valor. ¿Cuál es la visión que se pretende ahí? Ya simplemente es ninguna variable desde el punto de vista económico. Lo que ya era irracional, ahora pareciera racional desde el punto de vista de lo que hicieron a final del segundo semestre del año pasado. Y en ese esquema, en ese contexto, es que se ha dado la batalla del año 2017. Por eso, lo que cita el artículo de Ramonet, por eso lo que se cita en relación a las victorias del presidente Maduro, cada uno de esos contextos llevan adicionalmente la visión desde el punto de vista situacional de lo que estaba pasando en nuestro país. Pero un tema muy importante tiene que ver con dos componentes adicionales del año 2017. Uno tiene que ver con el nacimiento de una nueva épica, una épica que tiene que ver con el presidente Maduro, una épica propia, y es no solamente la cita del comandante Chávez, sino que la internalización del pensamiento bolivariano, el pensamiento del comandante Chávez, y hacer la propia creatividad sobre nuevos lanzamientos, sobre nuevas premisas. La visión de la constituyente, toda la Venezuela debe reconocerla como una propuesta de paz, como una propuesta que nos ha llevado a un nuevo estadio desde el punto de vista de la sociedad. Un nuevo estadio, por supuesto, que nos resuelve todos los problemas que tenemos en este momento, pero que nos pone en situación de buscar, a través de la paz política, ir a una premisa que es la paz desde el punto de vista económico. Y si me permites, muy brevemente, para no cortar la idea, tiene que ver con el segundo punto, y es la madurez del pueblo venezolano. Nosotros el año pasado vimos un salto cualitativo desde el punto de vista de la madurez del pueblo venezolano, un pueblo que está consciente de sus problemas, pero un pueblo que sabe que hay una cita desde el punto de vista de cómo se construye la historia de nuestro país. Sabemos nuestros problemas, pero sabemos que lo vamos a resolver en la construcción del socialismo. Mucha gente se pregunta de qué manera o cuánto afectó las guarimbas, la violencia promovida por sectores de oposición al tema económico, al aparato productivo, a ese producir. ¿Cuánto afectó, cuántas pérdidas pudo generar el tema de las guarimbas que de alguna manera paralizó, a pesar de que fue focalizado en algunos sectores, en algunos municipios, pero seguramente pudo haber afectado? ¿Qué afectación tuvo sobre la economía la violencia del año 2017? Mira, hay varias cifras que van a destacar. Nosotros vamos a ver, nosotros tenemos el monitoreo constante desde el punto de vista de lo que son las cifras económicas. Ya en los años previos, en el año 2014, 2015, tuvimos afectaciones importantes en el sector comercial, fundamentalmente en el sector de lo que tiene que ver con el abastecimiento. Pero si me permitas, a través de la pregunta que tú formulas, yo quisiera reforzar la condición paramilitar, la condición insurreccional que tuvieron esas guarimbas. ¿Por qué razón, con el cariño que se le tiene al pueblo de Barinas, una población que probablemente no es conocida por otras características, como puede ser específicamente Socopó, como puede ser todo lo que es la troncal del Piedemonte, en el caso barinés, ¿por qué casualmente apareció en el marco de las noticias como punto desde el punto de vista de afectación de la guarimba? ¿Por qué razón en lo que tiene que ver con la visión de interconexión en el caso de Valencia? No es en Valencia, en las urbanizaciones específicamente, sino que específicamente en el distribuidor que conecta lo que es la parte que viene de Campo Carabobo, Tocuyito, lo que tiene que ver con la salida hacia Guacara. ¿Por qué específicamente en esos puntos? Bueno, porque sencillamente la intencionalidad que había era como un mapa de guerra, cortar los puntos de suministro de las hortalizas que venían de los Andes venezolanos, el punto de suministro, lo que tenía que ver con la comercialización en el centro del país. La regional del centro transita el 40% del tráfico a nivel nacional. Había una intención de interrumpir el tráfico a nivel nacional, de cortar por la vía del Piedemonte andino, del Piedemonte barinés, cortar el suministro de productos para lo que son las redes de distribución. Es decir, tener un mapa de guerra perfectamente concebido desde el punto de vista de lo que era la visión de asquear la visión económica de nuestro país. En ese contexto, en esa medida, es que el presidente de la República idea un conjunto de medidas para proteger a nuestro pueblo. Por ejemplo, la visión de los CLAP
lo que dice es, mientras ustedes pretenden subirme indiscriminadamente los precios de los productos como ustedes los quieran subir, bueno, yo voy a agarrar y voy a distribuirlos directamente a la gente, con saldo político organizativo con la gente. Es decir, que ante la lógica de ustedes, de encarecer todo, de molestar a la gente, de fastidiar a la gente, yo ideo una solución para que el pueblo no se perturbe, no se afecte o se disminuya la afectación que tiene con esa medida. Que es la solución ideal, que es la solución paradigmática, que es el futuro. No, es una situación desde el punto de vista circunstancial para garantizar lo que tiene que ver con la distribución desde el punto de vista de los alimentos. Ahora bien, a esas medidas que plantea el presidente Maduro se incorpora, y debemos recalcarlo como unos elementos fundamentales del año 2017, unos elementos que vamos a recordar, que hay unas sanciones nada más y nada menos que del imperio norteamericano decretadas contra nuestro país, que nos llevan a un nuevo estadio desde el punto de vista de la revolución bolivariana y desde el punto de vista del desarrollo de Venezuela, que tiene que ver con cortar todo financiamiento externo de Venezuela, con cortar todas las líneas de suministro de nuestro país y con buscar asfixiar financieramente a nuestro país. Esas sanciones de asfixiar económicamente, que no es una metáfora que nosotros incorporamos, es la declaración del jefe del Departamento del Tesoro norteamericano, que dice que la visión es asfixiar a la economía venezolana. Bueno, resulta que nada más y nada menos fueron solicitadas por el presidente del Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, que salieron a nivel internacional a pedir que sencillamente se bloqueara Venezuela, que no existiera dinero para las medicinas, que no existiera dinero para los medicamentos, que no existiera ninguna ruta de insumos para nuestro país. En esas condiciones, en ese esquema, es que el presidente Maduro ha diseñado los mecanismos de protección al pueblo. ¿Que son mecanismos suficientes? No son mecanismos suficientes, pero son mecanismos de guerra. Y ahí yo invito a que veamos el contexto desde el punto de vista de la decisión del presidente Maduro del incremento salarial que se está otorgando a partir del 1 de enero, por qué ese incremento se hace de esa manera y cuáles son los elementos estructurales que tiene desde el punto de vista salarial. Por ahí tenemos también un sonido del ministro del Trabajo, apenas lo tengamos a tiro, por favor. Me hagan la referencia, este sonido que diera el día de ayer el ministro del Trabajo. Le preguntaría también en torno al impacto que tiene, tomando en cuenta, digamos, que se busca también un abordaje integral. Usted hablaba acerca del tema de los CLAP, los consejos de economía productiva, que el presidente de la República daba justamente un balance importante de lo que ha avanzado. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las metas que hay para este año 2018? ¿Cuáles son los frentes que hay que trabajar para continuar avanzando y derrotar definitivamente la guerra económica? Sí, mira, hay un esquema que lo ha planteado el presidente de la República. Nosotros vamos a acudir ya próximamente, el sábado arranca, sábado y domingo arranca lo que es la configuración del Plan de la Patria. Es muy importante que nosotros le veamos la lectura, el significado que tiene que un país que ha pretendido ser cuestionado internacionalmente por sus principios democráticos haya tenido nada más que en el último semestre del año pasado 3 procesos eleccionarios, que haya tenido adicionalmente ahora, convocado por el presidente de la República, nada más y nada menos que la elaboración del plan de gobierno sea convocado pública y popularmente para que todo el mundo pueda participar en la elaboración de ese plan de gobierno. ¿Cuántos países del mundo pueden hacer eso? ¿Es acaso la democracia de segundo grado de Estados Unidos la que hace eso? ¿Es acaso algunos países que acuden y lo que hacen sencillamente es votar 500.000 trabajadores en sus primeros 2 o 3 meses de gobierno? No, esto ocurre acá en Venezuela, donde se dan lecciones internacionales desde el punto de vista de la democracia. Ahí va a estar concebido todo lo que es el desarrollo desde el punto de vista del año 2018, un año fundamentado específicamente en la esperanza, un año fundamentado en la reconstrucción, más que la reconstrucción, en la construcción de un nuevo sistema económico. La baja que se ha generado precisamente de la guerra económica no es una baja a la construcción del socialismo. En esa visión asqueante que han hecho de la guerra económica, lo que le han hecho dado de baja precisamente es a la economía capitalista, que pasó un esquema de profunda entropía. Está devastado el sistema logístico, está devastado el sistema de distribución, está completamente anarquizado el sistema de precios, y ahora lo que viene es a construir un nuevo sistema económico que precisamente se fundamente sobre los nuevos principios, que tengan nuevos actores, que tengan nueva lógica y que sencillamente sirva para proteger y para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Justamente, ¿cómo avanzar hacia ese objetivo? El tema de los precios, ¿no? Se hace un incremento salarial, un esfuerzo que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro. Usted comentaba, y también sectores sindicales han destacado que en otros países como por ejemplo Argentina, inclusive Europa, más bien hay algunos gobiernos que atacan el tema de las pensiones, las eliminan o las bajan. Es justamente en la medida de poder atacar a los sectores especulativos, a los sectores empresariales, digamos, que se lucran o que obtienen divisas preferenciales para después explotar o multiplicar el precio del producto final. ¿Cómo poder romper con esos mecanismos? ¿Cómo se puede avanzar hacia eso? Mire, yo quisiera a ese planteamiento que tú haces, además porque ha estado como un aspecto, como un colofón detrás de todo el tema.
Yo quisiera probablemente responderle de manera muy polémica, pero de manera además muy frontal, que creo que requiere que tratemos ese tema. El tema, la premisa neoliberal, que son los incrementos salariales, lo que producen desempleo y que son los que producen inflación, está demostrado en Venezuela que es mentira. Lo que produce la inflación en Venezuela es la guerra económica. Lo que produce la inflación en Venezuela es el incremento del dólar paralelo. ¿Con qué razón y con qué lógica el dólar paralelo arrancó en 40.000 bolívares en noviembre y ahora está en 120.000 bolívares? ¿Con qué lógica? ¿Con qué reservas internacionales cambiaron? ¿Qué lógica desde el punto de vista macroeconómico se modificó desde el punto de vista de la estructura del país para que hagan eso? ¿O es que sencillamente se sintieron desnudos ante la derrota que tuvieron por la Asamblea Nacional Constituyente y como se supieron derrotados en toda la escena política, decidieron aniquilar a la economía venezolana? Es el dólar paralelo, es la oposición venezolana, es el imperialismo el que está generando la inflación en Venezuela. Son los que están induciendo el cambio estructural en los precios, son los que están detrás de las colas. Es el presidente Maduro el que dispone los CLAP, es el que dispone la defensa de nuestro pueblo, es el que genera mecanismos permanentes de ir casa a casa a buscar cada persona, cada habitante que tenga un problema, que tenga una novedad para atender a ese compañero y rescatarlo precisamente a la guerra económica. Es el presidente Maduro el que inventó el carnet de la patria, es el que ha inventado las alternativas, una creatividad suprema para resolver nuestro problema. Ahorita en nuestro incremento salarial, y hay que decirlo de esta manera, porque nosotros a veces nos perdemos detrás de las cifras y nos vamos a lo medular probablemente que tiene. El incremento salarial que tuvimos no fue del 40%, ese no es el incremento que hemos tenido. Tuvimos un incremento del ingreso mínimo legal en nuestro país del 75%. Ese es el incremento real que tuvimos, que tiene que ver, es por encima de la inflación que se tuvo en los meses de cierre de año. Esa es la realidad. ¿Por qué el 75% del incremento que se tiene? Porque el presidente Maduro incrementó el salario mínimo y incrementó los estatiques duplicando el valor de los estatiques. El valor de los estatiques pasó de 31 a 61, es decir, se duplica el valor de los estatiques. Pero adicionalmente pasa de 456.000 bolívares a 797.000 bolívares, es decir, se duplica el valor. Ahora bien, eso que se está diciendo ahí, el incremento mayor, el incremento más notorio, que son los estatiques, alcanzan prácticamente a 9.700.000 personas. Es decir, que se incorpora no solamente al salario mínimo, que es cerca de un 27% de la población de nuestro país, sino que adicionalmente la base del incremento del cestatique va sobre la clase media y va sobre la clase media popular de Venezuela. Es decir, es como si hubiese sido un incremento salarial general en Venezuela. Es la verdad de lo que se esconde detrás de ese número. Pero adicionalmente hay una medida que había salido de algunos sectores, siempre muy sesudos, siempre muy intelectuales, muy valiosos en su análisis, a decir que no, que es un retroceso. No es un retroceso a la guerra económica. No es un retroceso a devastar la economía de Venezuela. Es un retroceso ir al talonario del ticket, que sea en físico, con una variante que pueda ser en digital de ese valor. ¿Cuál es la realidad de por qué ocurre eso? ¿Quién está generando la afectación del efectivo en Venezuela? ¿Quién agarra y se va a la frontera y por 100 bolívares que den en la frontera le depositan 200 bolívares? Es que ese caso no es una realidad de lo que ocurre desde el punto de vista del desnudo de la guerra económica que hay sobre Venezuela. Ante esas variantes, el presidente de la República incorpora mecanismos de cambio sustancial en efectivo para la población, haciendo un talonario en efectivo para el cestatique. Que tiene que tener unas variantes en la aplicación, que tiene que tener distintas denominaciones el cestatique, que tiene que tener la variante que sea aceptado absolutamente en todos los expendios, que se tiene que dar el vuelto del cestatique. Esas son variantes que tienen que ver precisamente con la implementación de la medida que se plantea. Pero eso es una medida de guerra. Y lo que uno invita, y lo que se tiene que ver detrás de esto, y lo que tiene que ver nuestro pueblo, claro y transparente, es quién en la guerra está en contra del pueblo y quién en la guerra está para destruir sencillamente a nuestro pueblo. Esa es la visión clara que tenemos que tener el día de hoy. ¿Quién está con quién? ¿Quién defiende al pueblo y quién agrede al pueblo? Bien, vamos a hacer una pausa con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Ya venimos con más de su programa en 3 y 2. No se aparta. Continúa en 3 y 2. Seis 17 minutos de esta tarde, 3 de enero de este año 2018, y hemos comenzado, bueno, a todo ritmo con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Hablamos del carnet de la patria justamente, digamos, fuera de cámaras, hablamos
de los planes y proyectos que podrían implementarse para este año 2018. Yo le comentaba que había una nota acá de prensa donde una señora recibía justamente, se le informaba acerca de que había accedido a su pensión, justamente a través del carnet de la patria y de este sistema automatizado. ¿Qué otros elementos se podrían añadir para este año 2018 a través de los cuales el pueblo pueda conseguir, digamos, profundizando estas políticas de inclusión? Sí, hemos visto la creación de un instrumento que es transversal a todo el desarrollo de la política del gobierno revolucionario. Uno de los aspectos que mayor importancia tiene en nuestro país tiene que ver precisamente con las políticas desde el punto de vista social. Eso probablemente se dice, nosotros estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero probablemente en ese detalle y de vivirlo cotidianamente no valoramos quizás todo el peso que se tiene. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, cómo se estaba discutiendo sencillamente, prácticamente con una política de ahorro presupuestario. Pues ellos resuelven cualquier déficit, cualquier dificultad que tenga desde el punto de vista presupuestario, quitando los programas sociales. Entonces así es fácil resolverlo. Tengo un problema desde el punto de vista presupuestario, sencillamente elimino unos pensionados, cambio la edad de pensión, la muevo a 70 años, la expectativa de vida son 72 años, es decir, que la persona la jubilo, la pensiono cuando tiene 2 años de expectativa de vida. Esa es la visión que tienen algunos países desde el punto de vista de su esquema. Otros países deciden, por ejemplo, que su nivel, su voluntad, como es el caso de Estados Unidos, es proteger desde el punto de vista impositivo precisamente a los grandes capitales y que no tiene que ver con una protección desde el punto de vista del resto de la población. Nosotros en Venezuela tenemos una política creciente desde el punto de vista de la inversión social. Esa política de crecimiento de la inversión social llegó a un récord en este presupuesto que ha lanzado el presidente de la República para el año 2018, que es un crecimiento del 72.5% del total del presupuesto va a estar dedicado a los programas desde el punto de vista social. 72.5%. Ese valor viene de 39% en la Cuarta República. Y nosotros estamos creciendo prácticamente que duplicando lo que es la cifra desde el punto de vista de la inversión social. Ahora bien, esa inversión social, que es un recurso cuantioso que tiene que ver con una redistribución de la renta petrolera, por si acaso, para que salgan los que siempre hacen análisis muy importantes, esos porcentajes están calculados sobre el total del ingreso que genera la República y eso es en divisas, ese total del ingreso. Se ha mermado además. Se ha mermado, pero si tú del que has mermado, ¿no? Del total de dinero que has mermado, generas todavía mayor inversión en función de lo social, lo que estás diciendo es dónde está tu prioridad. Lo que estás diciendo al fin y al cabo es que cuando a ti te queda pocos recursos y tú lo que dices no recorto el recurso precisamente del pueblo, sino que engroso el recurso del pueblo, lo que estás diciendo es con quién estás, que al final es la discusión que tiene que tener nuestro país. La discusión es esa, ¿quién está con el pueblo? Entonces, en esa discusión vinculada con el tema de los recursos, con el tema vinculado a la inversión, nosotros tenemos una necesidad y una premisa fundamental que va a guiar el plan de la patria y que ha venido guiando buena parte del aprendizaje que tenemos en este momento, que es hacer más con menos y mejor. En ese hacer más con menos y mejor se convierte en una política transversal para todo. Y parte de los temas tiene que ver con que nosotros somos un país que es un paradigma internacional en un término que se llama técnicamente, se llama las transferencias sociales, que es el recurso que se agarra de la renta petrolera, que se agarran de los recursos del Estado y se transfieren a la población. Pues resulta que Venezuela es de los niveles más altos, no solamente que es de los países con menor nivel de desigualdad de América Latina, incluso en la guerra económica, Venezuela es de los países reconocidos por la CEPAL como menor nivel de desigualdad dentro de la población. Pero adicionalmente tenemos el mayor nivel desde el punto de vista de la inversión social que se genera. Eso parece mentira que nosotros lo podamos decir, que van a ser parte de nuestros trofeos de guerra. De esta guerra que nosotros vamos a salir, que en el año 2018 nos vamos a apuntalar ya sobre una nueva etapa, sobre una etapa donde vamos a dejar detrás una cantidad de cosas vinculadas a la guerra económica, nosotros vamos a poder decir que bueno, que los 2 millones de viviendas lo hicimos en la guerra económica. Vamos a poder decir que el 100% de la pensión lo hicimos en la guerra económica. Vamos a poder decir que tenemos más de 11 millones de niños y jóvenes estudiando en universidades y en escuelas en la guerra económica. Es decir, que nosotros vamos a poder decir que nuestros grandes trofeos desde el punto de vista social van a haber ocurrido cuando menos tuvimos, cuando menos recursos tuvimos. Y eso sin duda alguna va a hablar de un cambio sustancial, de un cambio cualitativo desde el punto de vista de la revolución. El carnet de la patria es una solución desde el punto de vista milagroso para un tema que tiene que ver desde el punto técnico
del punto de vista técnico con un sistema de registro, un tema fundamental, poder tener un sistema integrado por las distintas bases de datos, las distintas fuentes de emisiones, casi 34 emisiones y grandes misiones que tiene la Revolución Bolivariana y que permita optimizar, que yo pueda decir, el compañero fulano de tal, la compañera fulano de tal, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son las dificultades que presenta y acudir todo un sistema de blindaje del estado de las misiones, acudir a abrazar a esa persona y resolver los temas que tenga ahí pendientes, pero optimizar también la distribución desde el punto de vista de los recursos, que a cada quien le llegue en función de la necesidad, de la cualidad, del problema que se le presenta a cada una de las personas. Evidentemente esa optimización de los recursos lleva un primer componente que es hacer más con menos y mejor, pero el segundo componente tiene que ver con lo organizativo, tiene que ver con los saltos que se vienen generando en nuestra población precisamente para atender cada uno de los programas. Tú tienes ahí, por ejemplo, el caso de los CLAP, es organización política, es organización comunitaria, es organización de la gente. Tienes el caso de Somos Venezuela, es organización de la gente. Tienes el caso de los cuadrantes de paz, es organización para la resolución de problemas concretos. Es decir, que el tema de la atención de las necesidades, el tema de la optimización de la política, de los métodos de gestión, tiene también que ver con un saldo político organizativo. Es decir, que hay un conjunto de elementos que confluyen en el carnet de la patria y que tienen que ver fundamentalmente con optimizar las políticas sociales, mejorar e incrementar aún más los métodos de gestión que son fundamentales desde el punto de vista de la construcción revolucionaria y el saldo político organizativo de nuestra población. Es decir, el pueblo organizado para protegerse precisamente. Una de las consecuencias fundamentales, favorables de la guerra económica va a ser ese salto que estamos generando. Aprender a administrar distinto, cambiar métodos de gestión y el saldo político organizativo de nuestro pueblo. Hablando también de este tema de la guerra económica, uno de los planteamientos que decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el año 2015, el año 2016, era el tema de cómo poder identificar a estos actores que promueven la guerra económica. Hablamos, por ejemplo, de Dollar Today, hablamos del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Julio Borges, del señor gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo poder avanzar justamente para romper con eso y para que estas políticas, ya el presidente de la República ha anunciado la migración justamente de pagar este bono de alimentación a través de talonario, del bono de alimentación, para poder avanzar y que estas políticas finalmente puedan tener el éxito que tienen o que se buscan en los trabajadores y que no sean afectados por la guerra económica? Mira, primero el tema en la guerra, y es uno de los temas que hay que ver desde el punto de vista de nuestra revolución, y hay que asimilarlo como parte de la consigna que se ha tenido, es no ser dogmáticos, ser flexibles para enfrentar la guerra, pero ser firmes con los principios que se tienen. ¿Cuál es el principio? Proteger a nuestro pueblo. Si hay que cambiar un talonario a un Z-Ticket, convertirlo en electrónico por la vía de la tarjeta electrónica, convertirlo en físico para generar, lo importante es que tengamos mecanismos de blindaje desde el punto de vista de la población. ¿Que van a seguir los ataques desde el punto de vista de la guerra económica? Claro que va a ocurrir. Ellos mutan permanentemente para perseguir cualquier política social que nosotros hagamos y buscar que esencialmente no tenga el impacto que tenga la política social. Lo que puede estar seguro nuestro pueblo es que tenemos una revolución que lo va a proteger siempre. Que siempre que haya falta hacer un incremento salarial lo va a hacer. Que si hay un presidente que no le va a temblar el pulso para frenar cualquier proceso especulativo, tenemos ese presidente. Y no precisamente la conchupancia de los sectores que siempre estuvieron empoderados desde el punto de vista de nuestro país. Esta guerra económica tiene que ser no solamente una visión clara desde el punto de vista de los actores, sino que una radiografía. El presidente de la República solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente una investigación sobre quiénes se han enriquecido de la guerra económica. Esto es una investigación sumamente importante desde el punto de vista de nuestro país. ¿Cómo es posible que algunos sectores hayan vivido de la guerra económica? ¿Cómo es posible que algunos sectores hayan incrementado su capital? Ahí sale publicado un trabajo de una agencia internacional de prensa, no precisamente bolivariana, no precisamente chavista, hablando de cómo algunos capitales han migrado y no salieron perseguidos de Venezuela, sino que sencillamente salieron a incrementar su fortuna en países cercanos. Si, por ejemplo, el papel moneda, yo solamente suelto una hipótesis, si el papel moneda se lo están llevando de Venezuela, nosotros, el gobierno del presidente Maduro ha venido denunciando esto a nivel internacional. ¿Cuál es la acción de los organismos internacionales sobre el hecho que le roben la moneda a un país? ¿Qué hacen con respecto a la idea de socavar las bases del poder adquisitivo de una población? ¿Cuál es la visión que tiene el internacional vinculado al tema de la defensa de la soberanía que tiene un país sobre este tema? Vele la dimensión del problema que está planteado ahí. Alguien que pueda decir que de manera deliberada
esté buscando extraer los billetes en Venezuela. Nosotros denunciamos eso y nos dijeron que estábamos diciendo mentiras, que estábamos exagerando, y aparecieron una cantidad de camiones en Paraguay con monedas venezolanas, aparecieron camiones volteados en Brasil con monedas venezolanas, aparecen cuartos completos con billetes de Venezuela en Cúcuta con billetes. Ahora uno se pregunta, ¿y cuál es el valor económico que tiene ese papel moneda? Es que ese papel moneda lo vuelven a convertir en moneda, lo vuelven a imprimir. ¿Quién financia esa acción? Si lo vuelven a imprimir, ¿hay algún sector financiero que está comprometido con esas acciones? Tienen que ver con los mismos que agarran y bloquean las cuentas financieras de Venezuela para que agarren o no puedan llegar las medicinas a nuestro país, con que los barcos se queden parados en las puertas aquí en el Mar Caribe y no puedan llegar a puerto esencialmente porque se bloquean las transacciones financieras. Venezuela está yendo a un nuevo estadio y nosotros le decimos a esa guerra que nos han decretado, nosotros le decimos, bien, nosotros la vamos a enfrentar con coraje, la vamos a enfrentar con dignidad. Y de esa guerra lo que va a salir es un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema de conexión a nivel internacional y un nuevo sistema logístico para nuestro país. Está pulverizado el sistema logístico, está pulverizado el sistema de distribución y está pulverizado el sistema de precios en Venezuela. Es por eso que los mecanismos que ha planteado el presidente de la República, yo invito a que le veamos la esencia de lo que está planteado. ¿Qué es el CLAP? El CLAP lo que es un mecanismo de distribución directa. ¿Cuántas cosas más que va a tener que ir a mecanismo de distribución directa para zafarnos precisamente de lo que es el mercado especulativo? ¿Tendrá que ir el gas a mecanismo de distribución directa? ¿Tendrá que ir el aceite a mecanismo de distribución directa? Me refiero al aceite de combustible, al aceite de carro. ¿Cómo es posible que PDVSA produce prácticamente que la totalidad del aceite de nuestro país y sin embargo en la calle esté a precios absolutamente disparados? ¿Quién se enriquece de eso? Bueno, esos son parte de los delitos de guerra. Esos son parte de los delitos de guerra que tienen que estar. Hay que revisar quiénes están concentrando los grandes capitales, quiénes se han enriquecido de esos grandes capitales y cómo es posible, además, el tema ético, que eso se haya hecho y formulado a partir del sufrimiento del pueblo. En el caso, por ejemplo, usted habla del aceite, pero de vehículos también podríamos hablar de productos de empresas, por ejemplo, como Polar, ¿no? Que distribuye esos productos, pero que además tienen un precio, digamos, ha cambiado mucho, varía mucho en el precio. Digamos, ¿hacia dónde se avanza justamente poder establecer estas responsabilidades? Bueno, esos son parte de los mecanismos que vamos a ver precisamente en función del esquema de guerra que se viene perfilando en nuestro país. Yo quisiera solamente alertar sobre lo siguiente y la importancia que tiene. Lo que ha ocurrido en el segundo semestre del año 2017 no es cualquier cosa. Los procesos que se han desatado desde el punto de vista de la visión, la intención de acelerar todo lo que es el aniquilamiento de la economía venezolana no es cualquier cosa. Y el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, ha respondido con una fortaleza enorme. Nosotros llevamos 3 victorias electorales desde el punto de vista de lo que es el segundo semestre. Y es importante que nuestro país internalice lo siguiente: no vamos a tener paz económica hasta tener la paz política. Es fundamentalmente tener la paz política. Sin paz política es imposible la paz económica. El problema de la economía venezolana no es de las variables económicas. El problema es de quienes quieren desalojar al pueblo del poder, de quienes quieren sencillamente invadir a Venezuela y hacer de Venezuela una nueva colonia. Ahí salió un artículo referido por un intelectual brillantísimo que se le ocurrió lo de los cisnes negros allá en el 2004. Todavía no ha podido demostrar su teoría de los cisnes negros. Salió un brillantísimo a decir que la solución en Venezuela era una intervención militar. ¿Quién sale a hablar sobre esos temas? ¿Quién sale a denunciar lo que significan esos temas? Y quien lo dice es precisamente un economista. Entonces, están puestos los temas, está puesta la claridad y por eso el año 2018 es un año tan importante. Despejar las variables políticas son la puerta de entrada para despejar las variables económicas. Ministro, vamos a hacer una pausa, nosotros vamos a continuar y le voy a dejar una pregunta en el aire, tiene que ver con el tema de qué manera se ha avanzado hacia la banca electrónica, ese proceso a través del cual ya inclusive muchas personas, inclusive pensionados, utilizan la tarjeta, el pago electrónico, de qué manera se viene migrando de utilizar menos efectivo y se ha podido emigrar a trasladar al tema del pago electrónico. Ya venimos con más de su programa en 3 y 2, no se parta. Continúa en 3 y 2. Bien, continuamos en 3 y 2 en compañía del ministro Ricardo Menéndez, pero rápidamente vamos a pasar revista a lo que es información en la red social Twitter. Wilma Castro Soteldo, y leemos justamente el ministro, dice: ahora viene una nueva ofensiva que próximamente se consolidará con la criptomoneda, el petro, instrumento que tiene que ver con una riqueza tangible, el oro y el petróleo,
serán soporte de esta medida con la etiqueta 2018 por más victorias, @Nicolás Maduro, justamente esto en el marco de una alocución que ofreciera el día de hoy. Vamos a revisar ahora los portales, lo que es noticia a esta hora de la tarde, justamente también la imagen y el correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Vamos a ver un poco más abajo y hace referencia justamente a esta materia. El presidente Maduro presenta en enero funcionamiento de la criptomoneda El Petro, relacionado directamente con el tuit del ministro Wilmar Castro Soteldo. Y otro de las informaciones que aparecen en este diario en su versión digital: Maduro decreta 40% de aumento en el ingreso mínimo legal, materia que hemos abordado el día de hoy, que ya también se encuentra en Gaceta Oficial. La que ustedes ven a continuación es esta Gaceta que hace referencia al incremento del salario mínimo superior al 40%. Vamos a ver otro de los portales inmediatamente que tenemos para ustedes. En este caso, Agencia Venezolana de Noticias dice: billetera móvil estará disponible, billetera móvil estará disponible para estados centrales en primer trimestre del año 2018. Este año los estados Aragua, Cojedes, Vargas y la parroquia Sucre, el Distrito Capital, tendrán disponible la plataforma digital de billetera móvil, instrumento de pago electrónico. Bien, parte entonces de las informaciones que ustedes pueden consultar a través de las páginas, en este caso en su versión digital. Continuamos con el ministro Ricardo Menéndez y tocando el tema económico, justamente sobre el tema económico de esta materia. Les da una pregunta al aire, y era de qué manera se ha podido avanzar hacia, avanzar a un tema cultural, dejar un poco el tema del pago con billete y avanzar al pago electrónico. ¿De qué manera se ha podido avanzar en este sentido? El presidente Nicolás Maduro ha hecho hincapié bastante en esta materia. Bueno, y tú estás viendo, yo quisiera, como seguramente estamos cerrando lo que es este programa, hacer referencia a algunos temas que están saliendo y que lo hemos ido paseando. Cuando tú ves lo que acabas de referir, el tema de la criptomoneda, el tema del petro, lo que tiene que ver con la billetera electrónica, lo que tiene que ver con la formulación de distintos el cestatique, tanto en efectivo como lo que va a ser el electrónico, son mecanismos que se disponen para la protección del pueblo. Son innovaciones que se plantean ante una agresión, un vector de agresión que no va a cesar. Ese sector de agresión, que nosotros hagamos algo, ellos van a hacer otra cosa. Entonces, ante eso, se inventan y se generan nuevos mecanismos. Ahí está, por ejemplo, una fortaleza del carnet de la patria: convertir los mecanismos de pago, convertir los mecanismos para que esencialmente pueda existir por un teléfono, se pueda debitar de una cuenta a otra, que poco a poco haga menos falta desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el efectivo, y con eso esencialmente irnos blindando. Lo que es importante es que nosotros no nos perdamos en la tarea y que siempre veamos por qué estamos haciendo esa tarea y quién nos está agrediendo. Si estamos buscando mecanismos alternos al papel moneda, es porque hay alguien que se está llevando el papel moneda, es porque hay alguien que está decidiendo el bloqueo financiero en nuestro país, es por alguien que está decidiendo el encarecimiento de los productos. Nosotros lo que estamos haciendo es una reacción de guerra, una reacción de combate desde el punto de vista de lo que se está planteando. Y en ese esquema tenemos que recordar que el fin de semana arranca una jornada bellísima, arranca una jornada fundamental, una jornada de esperanza, una jornada de sueño. Es el ejercicio auténtico de la planificación como un acto revolucionario, como un acto popular. Si planificar es soñar el futuro, el mayor acto de democracia es precisamente que el pueblo sueñe el futuro y tenga los recursos y tenga los medios para conquistar ese futuro. Que un presidente convoque a su pueblo a elaborar el plan de la patria es un elemento vertebral desde el punto de vista de lo que estamos haciendo. El plan de la patria es para comer, el plan de la patria es para vivir, el plan de la patria es para la vivienda, para el vestido y fundamentalmente para un elemento fundamental que algunos quisieran tener como baja en medio de la guerra económica, y es la moral del pueblo. La moral del pueblo, verla aniquilada, verla destrozada, verla devastada. Es impresionante cómo ellos vienen de derrotas consecutivas en lo que es el cierre del año pasado y sencillamente procuran seguir atacando la moral del pueblo. La inflación busca generar perturbaciones en la moral del pueblo. Las colas buscan generar perturbaciones en la moral del pueblo. El desabastecimiento busca que el pueblo renuncie, ya que hay un pueblo que sabe que lo que ha tenido que pasar es un trago amargo, un trago difícil, un trago complicado, pero que es el trago que requerimos para tener soberanía, para tener dignidad y para tener futuro. Ricardo Menéndez, ministro, vicepresidente de Planificación, hoy 3 de enero, invitado especial a su programa en 3 y 2, será hasta el día de mañana. Los estará acompañando este servidor, Michel Caballero. Muy buenas tardes.